Sí, yo voy a ser más entregada porque fui recogiendo lo que hablaron todos, entonces quiero decir alguna cosa de cada, comentar alguna cosa de cada uno. Empiezo por Ana Inés, que acaba de decir justamente de ese jardín. Ese jardín y esas quintas y esas chacras de Salto, del Salto natal de Marosa, que de alguna manera inspiran ese mundo que se convierte en leyenda a través del lenguaje único de Marosa. El otro día nos preguntaba un periodista, bueno, pero ¿por qué Marosa es tan importante? Un periodista que no sabía demasiado de literatura, pero quería saber y transmitirle a quienes estaban escuchando la radio. ¿Por qué es tan importante? Y bueno, le dijimos, no sé si quedó conforme, pero le dijimos, bueno, de alguna manera Marosa funda un universo, rompe la lógica, quiebra la racionalidad, y a partir de ese universo que crea, inspirada en esa infancia de la que hablaba Ana Inés, y en ese universo de las chacras y de la madre y la abuela y la hermana y la tía y esas mujeres que estaban en el jardín, con una presencia muy grande de la madre que nosotros sabemos por Nidia, que tenía un maravilloso jardín que cultivaba, y de eso se nutre esa vuelta de tuerca mágica que hace Marosa con un lenguaje único, para decirnos, bueno, esto es lo que Ana Inés decía, la diferencia y la poeta absoluta. Y cuando hablo también de poeta absoluta, quiero decir otra cosa que me preguntaban el otro día. ¿Por qué se dice que Marosa es poeta si escribe todo en prosa? Estoy siendo un poco prosaica, pero para algunas cosas que acá hay muchos fieles de Marosa que conocen su obra, pero otros que quizás no. Y ese fue uno de los motivos también de este álbum, darla a conocer más, porque mucha gente quiere empezar a leer del autor antes que leer al autor, sea poeta, narrador, dramaturgo, etc. Marosa escribía en prosa, pero para ella la prosa era poesía, porque lo decía una y otra vez. Hasta una novela, decía Marosa, la estoy parafraseando mal seguramente, hasta una novela, si es buena, tiene que tener la calidad del poema. Y para ella, yo sé que hoy los géneros literarios se han hibridado mucho, los límites son porosos, todo eso que todos sabemos, pero para ella no había distingos, o sea, ella la escritura era su escritura, una escritura distinta a todas, una escritura única, un poco como dijo, esto se ha repetido mucho, pero como dijo el escritor italiano Italo Calvino de Felisberto Hernández, justamente, como Felisberto Hernández no se parece a nadie. Y eso se extendió a Marosa, porque Marosa tampoco se parece a nadie. Felisberto y Marosa, ya que Mariana los trabaja en el teatro, o trabajó y va a trabajar, nacen de ellos mismos. Y son una experiencia del lenguaje absolutamente única en nuestro país y en las lenguas, y en la lengua castellana. Yo me atrevo a decir que hay, no sé si hay alguna voz comparable con la voz de Marosa entre las mujeres que escriben en castellano, que escribieron y que escriben. Entonces, ¿por qué leer a Marosa? Yo le decía a este periodista, bueno, porque tiene una visión única del mundo, porque construye toda esa realidad que no es una realidad, porque es muy difícil interpretar la obra de Marosa, pero sí hay una cosa que está clara, y es que es una resistencia permanente a lo real. Lo de ella es otra cosa, está en otro lugar, y hay que entrar a ese mundo que ninguno antes nos tiró la llave, para ver qué pasa. Eso como para retomar algunas de las cositas que se dijeron. Quiero repetir algo que dijo Jazmín, porque para nosotros fue muy importante el apoyo que obtuvimos cuando nuestro proyecto hace 2 años fue seleccionado por un fondo concursable para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría proyectos editoriales. Porque un libro como con un diseño como el de Pablo Uribe, y con toda la disposición artística que tiene, hubiera sido imposible para nosotros hacer sin ese instrumento del Ministerio que funciona muy bien. Y después, por suerte, tuvimos también el apoyo de la Dirección de Cultura de la Intendencia. Digo esto porque es importante, ¿no? Son proyectos que son complicados de hacer, difíciles de hacer, lleva mucho tiempo para gente que trabaja mucho en otras cosas, que tiene poco tiempo y necesita apoyos.
Y Marosa sabía de esto, porque Marosa se presentaba a concursos literarios, que ganaba, por supuesto, aunque alguno lo debe haber sufrido un poco. En el libro se cuenta, por ejemplo, en una carta que ella escribe a una de sus más íntimas amigas, que fue la escritora, narradora, dramaturga y poeta, pero sobre todo para mí narradora, que fue María de Montserrat. Le dice, María de Montserrat había estado en un jurado que había premiado a Marosa. Estaba Losa de Revere y estaba, no me acuerdo el tercero, no importa. Y ella le dice, te agradezco el premio, porque sé que... sí, ahora es la Rosell, sí, creo que era la tercera. Sí, era, no creo, era. Te agradezco lo que pudiste hacer por mí. Era muy fácil hacer algo por Marosa, porque siempre lo que ella presentara un concurso iba a ser lo mejor. Eso no lo estoy diciendo es verdad, es imposible empatarla siquiera. Pero tuvo gente cerca que la apoyó, y tuvo gente cerca que fue muy importante para ella, que necesitaba siempre apoyo económico para todas las cosas que tenía entre manos, porque Marosa, y ahí voy sí al índice que Ana Inés descartó, yo voy a ir un poco al índice para contar un poco del libro también, de los contenidos del libro. Nosotros acá descubrimos cosas de Marosa, o cosas que ya se habían dicho pero las vemos desde otro lugar, o cosas que las profundizamos con otra mirada. Por ejemplo, Mariana decía, ¿Marosa fue cronista de sociales cuando jovencita en Salto? Sí, increíble. Es genial, pero fue cronista de sociales en Salto porque eso le pagaba un sueldito. Primero lo fue Nidia, su hermana, después Nidia dejó ese trabajo y se lo pasó a Marosa, y Marosa iba a los casamientos y hacía la crónica social para el diario de Salto, Fabuloso. La Tribuna Salteña, contando, dice que no le gustaba ir a las fiestas, dice que mandaba al fotógrafo, porque tanta gente no se lo gustaba. A la iglesia sí. A la iglesia sí. Ver a las novias, es que esas novias son como sus personajes, esos personajes, esas hadas, esos ángeles, los ángeles de Marosa que pulan, las mariposas, esas novias que ella veía entrar y parecía que iban a levantar el vuelo envueltas en tules. Porque esa es una cosa muy de Marosa, el vuelo, ¿verdad? La mutación, las mutaciones permanentes que hay en su obra, y la mariposa es como una especie de símbolo, porque la mariposa se metamorfosea y vuela de la oruga, ¿verdad? Digo esto y me voy por otra rama también, pero hablé de Felisberto, pero desde aquel lejano libro que hizo Ángel Rama sobre los raros, que incluyó a Marosa en los 60, y que iniciaba esa clasificación con el conde de Lautréamont, siempre se han establecido también relaciones y vínculos entre Lautréamont y Marosa, por esa visión de las transmutaciones. En Marosa todo se transfigura, ella habla de que su literatura no se ve el mundo sino el trasmundo, porque todo se despliega de formas impensadas e inesperadas, y surge aquello, siempre que la leemos sabemos que lo que estamos leyendo es otra cosa además de lo que estamos leyendo, muchas otras cosas. Claro que esto es una condición de la literatura, pero en ella parece que se exacerbara todo el tiempo. Bien, quiero decir, lo de Marosa es como una puesta en escena permanente, ya que estoy con la dramaturga al lado, me contagió un poco, donde todo se traviste y todo pasa a ser otra cosa, ¿no? En ese álbum, además de ese trabajo juvenil, descubrimos al principio los primeros poemas que Marosa escribió. Poemas en verso, porque yo les decía recién, para Marosa el verso y la prosa es todo lo mismo y ella escribe en prosa, pero dice que es poesía. Y además, ¿cómo le discute una Marosa? Era imposible. Si ella te dice esto es prosa, pero es poesía, y sí, porque era contundente en lo que decía, no con las pocas palabras que utilizaba, porque Marosa era tímida, era un poco cortante, era muy dulce a la vez, pero, ¿verdad? No tenía, bueno, en tu casa puede ser, con ustedes, la familia, pero ella no decía demasiado, pero lo poco que decía uno no lo podías discutir, porque ella estaba siempre en otra dimensión, en una dimensión a la que uno no podía acceder, y esto no es usual, ¿no? Los escritores y las escritoras no son así. Marosa es un caso único. Entonces sí tenemos al principio unos poemas en verso que escribió cuando tenía 12, 13, 14 años, y otros, y ya después empezó, ahí estaba tanteando, buscando su voz, buscando quién soy, cómo escribo, qué escribo, pero ya se empiezan a ver, ya se empieza a escuchar a Marosa. No sé si a ustedes les pasa, supongo que todos los que han conocido a Marosa, cuando leen a Marosa, no leen a Marosa, escuchan a Marosa. A mí me pasa que la escucho con su voz, siempre decir lo que escribió.
porque la voz de Marosa también era única, esa voz ronca, áspera, como para adentro, ¿verdad? Esa voz que además hizo después en las performances de Uruguay, los recitales, y en Argentina y en otros lugares del mundo que llevó, que era como una especie de misa donde los fieles iban en silencio a ver qué hacía el oficiante, la oficiante en este caso, ¿verdad? Pero antes de eso, es interesante saber que Marosa en Salto, Marosa se vino de Salto en el año 78, tenía 48 años. Nació en el 32. Su vida de actriz. Las cuentas no son los míos, pero cuando escribo me anoto bien. Pero digo, desde muy joven, ella quiso ser actriz siempre. Ella y Nidia, la madre de Jazmín, decían que querían ser actrices, irse para Hollywood y triunfar. Porque sí. Y terminaron, bueno, haciendo las dos juntas, empezaron una carrera teatral y empezaron en un grupo de Salto. En el Teatro La Rañada de Salto. Exacto, pero empezaron con una profesora maravillosa que era una argentina que se había venido a vivir a Salto, Nidia Arenas, porque se casó con un salteño, un Silva y Rosas, que la trajo para... No se casó, pero bueno, vivieron juntos toda la vida. No, porque eso me lo corrigió Nidia. No, yo dije se casó, no se casaron. Nidia te corrige. Si nosotros somos profesoras, Nidia debió ser, no sé, porque no se le pasa a una. Y te corrige todo. Pero esa persona, esa Nidia Arenas, que era actriz y había estudiado en Argentina, en el Teatro Cervantes, inclusive, etcétera, primero empezó a dar clases de teatro en el liceo nocturno. Nidia como Marosa fueron a los Imán y Lerena, ¿no? Que todo el mundo conoce porque fueron Quiroga y fueron todos los salteños importantes y anónimos, habían ido allí. Y esta persona empezó a dar clases nocturnas ahí y esas enseguida. No podremos ir a Hollywood, pero vamos al liceo a aprender teatro. Pero no solamente aprendieron teatro. Marosa participó en más de 30 obras de teatro. ¿Alguien se imagina a Marosa haciendo personajes de Florencio Sánchez? No debe haber nada más alejado a lo que uno puede imaginarse. Totalmente. Que Marosa haciendo un personaje de Florencio Sánchez lo hizo. Sí. Y de la Ferrer hizo Barranca. Bueno, todo el repertorio de la época. Pero además esta profesora tuvo, para mí, leyendo las cosas, tuvo mucha influencia en Marosa, porque era una mujer que tenía una biblioteca muy interesante, muy nutrida, y a sus alumnos les pasaba libros que no se conseguían fácilmente. Y repito, Marosa era una chiquilina y hacía con su hermana teatro, y de alguna manera ella dijo, yo primero quise ser actriz, como no pude, después fui poeta. Pero qué actriz y qué poeta, ¿verdad? Y esas experiencias del teatro en Salto, y en el Teatro La Rañada, como apuntaba Mariana, y en el Ateneo también, y recorriendo, porque toda la historia de Salto, repito, se vino a los 48 años con la madre, y vivió allá con la madre y acá con la madre hasta que la madre murió, porque Nidia se había venido jovencita, se había casado, había tenido a Jazmín, era una vida diferente. Pero Marosa se vino grande y sin embargo tenía un montón de contactos ya acá. Pero cuando se vino empezó a tener muchos más. Tuvo amigos, poetas, escritores, críticos. Empezó a reinar en el café, ¿verdad? Estaba en el Sorocabana, en el Nicho, en el Robizón, en esas reuniones donde tomaba café o tomaba vino, donde los fotógrafos la asediaban, y acá hay alguna de las fotos, que no querían dejar pasar ese mito viviente que se había convertido Marosa, ¿no? Después, entre todos los artículos que hicimos y que van descubriendo cosas de Marosa, y que van explicando de alguna manera cosas de Marosa, está también, ella dice en un momento, ella tuvo aparentemente tres grandes amigas que fueron Concepción Silva Bellinson, una gran poeta uruguaya que está injustamente olvidada, hermana de Clara Silva, por lo tanto cuñada de Alberto Zunfelde, con una vida muy distinta a su hermana y a su cuñado, escritores también. Y la tercera, ella utiliza una palabra que no es ni trío ni triunvirato y que ahora ya la olvidé, pero ustedes la van a ver. Tríada tampoco, pero algo así. Con tri empieza. No la recuerdo porque es un término de Marosa, entonces no la recuerdo. Y la tercera, que dice que siempre estaban muy compenetradas, era María de Montserrat, de quien yo les hablé hoy. Y ahí, lo que decía la Inés, que yo encontré en el Archivo General de la Nación
cartas, porque está el archivo de María de Montserrat en el Archivo General de Nación, algunas cartas que Marosa le había escrito a María de Montserrat y que allí se conservan. No tienen fecha, lamentablemente, Marosa nunca databa las cartas y eso es todo un problema para seguirlo. Pero habla, en esos dos casos Marosa escribió sobre las dos, habla de su admiración por las dos, rescata la amistad, rescata momentos que vivieron juntas o que hablaron la una de la otra, y eso me parece que es muy importante para situar cuáles eran sus amistades, cuáles eran sus afinidades, cuáles eran las personas que tenía cerca, mujeres que fueron importantes en su vida, referentes de alguna manera como ellas dos. La tercera que yo decía, pero apartada de este tríada, es Amanda Berenguer, que Ana ya dijo hoy. Cerramos el libro con ese poema bellísimo de Amanda Berenguer, que busca a Marosa. ¿Dónde estás, Marosa? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu voz? Y nos parecía que era ideal para cerrar el libro, y yo voy a tener que ir cerrando también porque se me acaba el tiempo. Pero antes de eso quiero decir, además de todas estas notas, ha colaborado gente, y no quisiera olvidarme de nadie, pero acá hay recuerdos de amigos, anécdotas, alguna cosa un poco más de creación, pero hay palabras de Hugo Achugar, de Alicia Migdal, de Teresa Porsekansky, de Fernando Lustó, de, no me quiero olvidar, o sea que voy al índice, un momentito por favor, de Milton Fornaro. Lo de Milton Fornaro es genial, porque hay una foto que ustedes van a ver, que Marosa está como bailando con Milton Fornaro, el narrador, como bailando, y él nos escribió un texto donde un poco de realidad y un poco de ficción, como buen narrador, crea ese baile. Había sido en Solimar, en la casa de la doctora Alba Roballo, que también era poeta, y entonces se imaginan todo un concierto atrás, y está muy divertida. Mario Después, Delgado. Mario Delgado Aparaín, Alfredo Fresia, esperen un poquito, Luis Bravo es un artículo muy interesante, van a ver que les va a interesar muchísimo, porque Marosa nunca se casó, no tuvo hijos, ¿verdad? Pero Marosa tuvo muchos festejantes, muchos, hay un par de cartas o tres en la... Sí, sí. Pero festejantes, se decía así. Pero... Hasta un sacerdote, ex sacerdote. Era sacerdote en ese momento, después dejó de serlo. Pero le escribe una carta que, bueno, muy graciosa, pero... muy entusiasta. Hay algo muy entusiasta, ya la van a ver. Pero además, hay un amor imposible en la historia de Marosa. Hay un gran amor, un amor imposible al que ella le dedica poemas, que es un hombre real que vive en Salto y que se llama Mario. Es lo que sabemos, y ella le decía el Puma porque parece que era de cutis cetrino y ojos verdes. Y Marosa se sentaba en las confiterías de Salto a verlo pasar, parece que no mucho más que eso. En fin. Entonces Luis Bravo sigue esa ilusión a través de los textos, y es maravilloso porque ustedes saben que el erotismo de Marosa llega a puntos increíbles, como no se ha escrito nunca acá también, ¿verdad? Y después hay algunos artículos, Inés Bortagaray, que es narradora, que es, bueno, ha escrito guiones para el cine que han ganado premios importantes, y que es salteña también, y la recuerda cuando en el liceo en Salto le hicieron conocer a Marosa por primera vez. Roberto Echavarren, su gran amigo, poeta, y que también seguramente es quien más escribió de Marosa y quien más la estudió. Y después hay también algunos argentinos que participan, como críticos, poetas, nombro algunos, Silvio Matoni, Enrique Fofani, Nora Varo, Martín Prieto, etcétera. Bueno, espero no acordarme de ninguno. Y la presencia de Lander, que vos... También, claro. La carta de Batato Barea, ¿verdad? De Lander porteño a Marosa. Contalo vos que... Sí, Batato Barea murió. Era una figura de Lander, porteño, era clown, travesti, ese decía actor, clown y travesti, sí. Se presentaba así. Tenía mucha fama, mucho éxito en el Lander, él con los otros eran Murgatilleta, Tortonese, todo un grupo. Y decía muchos textos de Marosa en sus espectáculos en Buenos Aires. Batato Barea.
Sí, fue el primero que nombré. Fernando Noy. No, Y Fernando Noy también, Fernando Noy también, perdón, muy bien, gracias, me olvidé de nombrarlo, sí. Lo nombro acá, pero me había olvidado ahora. Y hay una cosa que con Ana nos enterneció mucho cuando vimos. Él estaba muy enfermo y siempre quiso conocer a Marosa. Acá por los años 80 y poco, no me acuerdo ahora cuánto, acá lo dice, en la estación de AFE se hizo se llamaba el Teatro Off, ¿no? Y hubo muchos espectáculos. Y vino Batato con toda su troupe. Y entonces le había escrito una carta que nosotros está en el archivo de Marosa, que custodia Nidia, que por supuesto es albacea, ¿verdad? Fiel albacea y cuidadosa albacea, bravo. Mano de hierro, albacea. Mano de hierro, sí, con las cosas, pero con todo cariño, afecto y paciencia, repito. Y él le escribe a los padres y les dice, quiero ir a Montevideo, él estaba muy enfermo ya. Era joven, estaba muy enfermo. Quiero ir a Montevideo y conocer a Marosa, quiero conocerla. Cualquier cosa quiero hacer para conocerla. Bueno, vino, se conocieron y todo lo demás. Y vuelve a Buenos Aires y a los 2 días muere. Él. Y la madre de él le escribe a Marosa diciéndole lo que había significado para su hijo conocerla. Sí. Es precioso todo eso. De todas esas historias que están ahí brevemente narradas, porque como decía Ana, esto es un álbum. Es fragmentario, ¿verdad? Hay un poco de todo. Y algunas cosas les interesarán a unos, otras les interesarán a otros no le interesarán a nadie, o a todos les interesará todo, ojalá. Algunos dirán esto ya lo sabía, otros no, otros descubrirán cosas, pero es un homenaje. Queremos celebrar a Marosa. Hace 15 años que Marosa falleció, hizo ahora el pasado mes de agosto. Falleció, pero está con nosotros, ¿verdad? Está en todos sus libros, supongo que acá en la feria. El año pasado, en esta misma sala, en esta misma feria del libro, presentamos con Luis Bravo, que me pareció verlo entrar en algún lugar. Ya presentamos la edición definitiva de Los Papeles Salvajes que se había publicado en Buenos Aires, que está reunida, digamos, toda la poesía previa a la prosa poética más fuerte de los libros, de los relatos eróticos que vienen después. Y también presentamos otro libro coordinado y seleccionado por Nidia Di Giorgio que se llama Otras Vidas, donde Marosa habla de los otros. Y ahí se recogen muchos textos. Ella tuvo una columna como lebrero en la revista Postdata, durante el tiempo que la revista Postdata salió, y ahí se recopilan muchos textos y otros que no se habían recopilado. Y lo último que digo, porque ya es la hora, rescatamos una entrevista que le hizo en el 81 Ramón Mérica, ¿se acuerdan? El periodista que también era salteño y que le hace una entrevista impagable. No había sido recogida en libro, por suerte conseguimos algo porque todo está recogido en libros argentinos, porque allá la aman y la publican y la celebran, parece que mucho más que acá. Pero en esa entrevista Ramón Mérica cuenta desde que él la conoció cuando era un niño y la veía pasar por las calles de Salto y le decían, esa es escritora, esa es la rara, como Marosa misma se decía, la rara, porque ella misma decía, a mí no sé, sí, le dice América, sí, él dice, ¿por qué te dicen la rara? Bueno, será por los collares, será por el pelo rojo, será por los... Están ahí en las vitrinas exhibiéndose, será por las caravanas, será por los vestidos color... o habrá algo en mí, dice. Le dice así a América, es preciosa las cosas que le dice a América, me están haciendo señas. Muchas gracias a todos, celebremos a Marosa, digamos a Marosa. ¿Verdad que sí? Hermoso. Hermoso. Un placer. Sí, bueno, pero ahora